invitación a participar en este ciclo de conferencias. Para mí es emocionante estar en este auditorio y muy grato también. Me da mucho gusto ver esta participación. Y bueno, efectivamente, el propósito de esta charla es presentarles un modelo que desarrollé en el doctorado, pero también voy a presentar un modelo numérico computacional de un sistema geotérmico que desarrollé durante la maestría. Primeramente, quisiera dar una introducción para conocer el contexto de la geotermia en México. Brevemente vamos poco a ponernos al día cómo están las cifras de la energía y de la energía geotérmica en particular. Y la segunda parte la voy a dedicar a la presentación de un modelo numérico computacional que desarrollé en la maestría. Es un modelo que está orientado al campo, a las aplicaciones, y que intenta describir a un sistema geotérmico de la manera más amplia posible. Y la tercera parte es el modelo que desarrollé propiamente en el doctorado. Es un modelo que tiene un propósito distinto, es un modelo fenomenológico. Tiene el propósito de analizar aspectos fundamentales del problema de convección natural en medios porosos en 3 dimensiones. Quisiera adelantar que el primer modelo que voy a presentar pues, cubre aspectos de geología, ¿no?, de modelado conceptual de sistemas geotérmicos, mientras que la tercera parte voy a dedicar también algo de tiempo a la parte matemática, ¿no? Como comentaba, es un modelo fenomenológico y ahí la parte matemática y numérica tiene aspectos interesantes que quisiera compartirles. Bueno, pues para comenzar, creo que para muchos es sabido que México en los últimos años ha estado perdiendo capacidad para mantener su producción energética, ¿no? Eso es algo que conocemos y quisiera mostrarles esta tabla que muestra cómo ha caído la producción total de energéticos, la producción de energía primaria ha caído considerablemente. Esto es debido principalmente a la caída de producción petrolera y de gas, que no ha encontrado una manera de subsanarse, ¿no?, hasta el momento. Por su parte, carbón y energías limpias mantienen una estabilidad y renovables han tenido un crecimiento bastante modesto, ¿no?, como podemos ver hasta en la parte de abajo. Esta situación ha conducido al país a una situación un tanto paradójica, porque se está convirtiendo en un importador de energéticos a pesar de que cuenta con recursos abundantes. Esto lo podemos ver en esta figura que reporta la Secretaría de Energía, en donde vemos que las curvas de producción de energía primaria y del consumo nacional de energía se cruzaron en el año 2015. Y a partir de 2016, si uno ve la balanza energética de México, se puede ver que las importaciones superan a las exportaciones de energéticos. Esto, bueno, sería un tanto alarmante de no ser porque contamos en realidad con recursos energéticos. Y bueno, por supuesto que revertir esta tendencia tiene mucho que ver con la producción petrolera, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría describir un poco cuál puede ser el papel que tienen las renovables y en particular la geotermia. Entonces, bueno, para esto quisiera que analicemos un poco esta parte del consumo, cómo está el consumo nacional en el país, ¿no? Esto es de 2016. Por supuesto, nuestro país sigue siendo un fuerte consumidor de energéticos derivados de fuentes fósiles, del petróleo, carbón, gas. Bueno, es sobre todo petrolíferos, gas y en tercer lugar electricidad, que también tiene una fuerte componente de combustibles de origen fósil. Bueno, en este contexto el país ha planteado 2 metas, ¿no?, que son las siguientes. Por una parte, se ha propuesto generar electricidad con un 35% de energías limpias. Actualmente está en el 20%, como veremos en un momento. Y también en lo que se refiere a la parte medioambiental, el país se ha planteado una meta de reducción de gases de efecto invernadero en 50% al año 2050 con relación a las emisiones del año 2000. Entonces, bueno, aquí, por supuesto, el papel que pueden tener las renovables es, por supuesto, en la generación de electricidad, ¿no?, sobre todo ahí, no solamente, pero quisiera poner énfasis en esta parte. Un fomento en el desarrollo de proyectos renovables
que permita aumentar la participación en la generación de electricidad podría aliviar un poco esta fuerte demanda de petrolíferos y de esta manera, bueno, ayudar a revertir en alguna medida esa tendencia negativa que llevan las curvas de producción y consumo. Y veamos cuál es la participación de las renovables en la generación de electricidad. En lo que se refiere a la capacidad instalada, pues dominan, por supuesto, los combustibles fósiles, ¿no? Con un 70%. Luego, sí, las renovables ocupan un 25.4% de capacidad instalada y una parte marginal de energías limpias, nuclear y otras, ¿no? En esta proporción de renovables, vemos que las que más participan es hidro, ¿no? Y también eólica, energía eólica, por supuesto. Energía geotérmica ocupa, bueno, es 1.23% de ese total. Luego siguen bioenergéticos y finalmente solar. Eso en cuanto a la capacidad instalada. Y en lo que se refiere a la generación, pues bueno, por supuesto que aumenta la participación de energéticos de origen fósil, debido a los factores de planta que normalmente son menores a 1 en buena parte, bueno, en casi todas las renovables, excepto la geotérmica, ¿no? Y si vemos cuál es la participación, se redistribuyen un poquito. El orden es el mismo. Hidro ocupa la mayor proporción, luego viene eólica, luego geotérmica, y posteriormente bioenergéticos y solar, con una parte ahí pequeña. Nuevamente, aquí quisiera hacer como un paréntesis para ver un poco la tecnología, ¿no? Vemos que la eólica tiene 5.3% de capacidad instalada, pero ya en la generación es 3.2%, debido, como mencioné, a los factores de planta, mientras que la energía geotérmica ocupa un 2% ya en la generación, participa con un 2%, lo cual, bueno, llama la atención. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Cómo funcionan las tecnologías. Otro aspecto, si comparamos la eólica y la energía geotérmica, es que esta participación de la eólica se consigue con pues, más de 1.600 aerogeneradores, mientras que la energía geotérmica, en total en las 5 centrales geotermoeléctricas que hay en el país, hay alrededor de 85 unidades de generación. Es una diferencia notable, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta para el desarrollo pues, de la canasta energética de que dispone el país. Bueno, y para ver un poco cuál ha sido la tendencia en los últimos años, quisiera mostrarles esta tabla en donde se muestra cuál ha sido el crecimiento de las energías renovables en México. Podemos ver que, por supuesto, la eólica tiene un aumento importante, bueno, es reciente, del 2016 al 2017. Energía geotérmica, un pequeño descenso en la capacidad instalada. A veces salen de operación unidades, cuestiones de este tipo son las que están afectando esta tendencia. Y también solar, bueno, tu crecimiento importante muy probablemente se debe a una central fotovoltaica que se instaló en Coahuila y que creo que ya está a punto de entrar en operación y que, bueno, le dio un salto de esta magnitud, ¿no? Y finalmente, hay que ver cuesta. Una pregunta ahí en el caso de la geotérmica, pues es principalmente Cerro Prieto, ¿no? ¿Qué tanto está produciendo los azufres? La capacidad instalada, bueno, la capacidad instalada de los azufres está como 200 megawatts. La capacidad instalada es mayor, pero la generación debe ser, a lo mejor el factor de planta debe estar como al cuarto por ahí. Ajá. Sí. Y bueno, para hacer un poco de prospección, ¿cómo está la situación hacia futuro? Les presento esta tabla. ¿Sí cambió? ¿No? Ajá. Aquí muestro cuáles son los recursos probados, probables y posibles de las diferentes energías renovables con las que cuenta el país. Energía eólica tiene un recurso probado importante y seguramente va a seguir creciendo al ritmo que lo ha hecho en los últimos años. Solar también. Y bueno, lo que se refiere a energía geotérmica, vemos que el recurso probado
es bastante modesto en comparación al probable. Esto nos dice que hay mucho trabajo por hacer en exploración geotérmica para ver cuánto de este recurso probable se puede convertir en probado. Ese recurso probado equivale a aproximadamente unos 200 megawatts. O sea, si se convirtieran en una central geotermoeléctrica, sería de aproximadamente unos 200 megawatts y muy probablemente ya haya concesiones, ya esté en proceso de concreción esta capacidad probada. Y bueno, pues ya con este panorama, estamos un poco al día en las cifras. Voy a empezar a describir el modelo que hice, el primer modelo que voy a presentarles. Este modelo es un modelo de temperaturas y tiene como antecedente un modelo numérico computacional que presentó el doctor Jorge Andaverde en el año 2008. El doctor Andaverde, junto con el doctor Surendra Verma, desarrollaron un modelo de emplazamiento de una cámara magmática para el sistema geotérmico de los Sumeros, que actualmente alberga una central geotermoeléctrica. Fue un modelo con muchas idealizaciones, simularon el emplazamiento de una cámara magmática de geometría cilíndrica y digamos que el aporte que a destacar es que incorporaron un modelo de cristalización fraccionada para modelar el calor latente de cristalización del magma y de esta forma reproducir el campo de temperaturas en el subsuelo del área de estudio, de los Sumeros. Digamos que desde el punto de vista químico, de la química de rocas, tiene muchos aportes y destaca en muchos aspectos en esta parte, pero en lo que se refiere a la parte, digamos, del modelo numérico, la discretización, pues le faltaba, ¿no? Querían hacer más cosas. Digamos, estas limitantes que tenía el modelo numérico se reflejaron en una muy débil aproximación a las temperaturas reales. Ahí se han medido temperaturas en los Sumeros y de esa manera se valida el modelo. Y cuando compararon ellos sus temperaturas con lo que se ha medido, pues estaban muy lejos de esa realidad que se ha medido ahí. Entonces ellos me propusieron que hiciera un modelo numérico que permitiera subsanar esos problemas, ¿no? que permitiera reproducir de mejor manera las temperaturas que se han medido en el campo. Ese fue como la motivación y decidimos hacerlo en un campo distinto por varias razones. Decidimos hacerlo para el campo geotérmico de las Tres Vírgenes. Entonces fue así como surgió esta idea de hacer un modelo numérico para las Tres Vírgenes. La metodología de cómo desarrollé este modelo la sintetizo en este diagrama que cubre de izquierda a derecha geología, geoquímica y geofísica. En realidad en el modelo dediqué más tiempo a la parte de geología, de estructuras, de geocronología y realmente la parte de geofísica hay mucho que hacer todavía ahí, pero bueno, idealmente es lo que debe contener los estudios que deben contener y que deben soportar al modelo conceptual, que posteriormente se va a convertir en un modelo numérico y bueno, se va a validar con mediciones que se han hecho en campo. Para empezar a describir el modelo, pues bueno, creo que la mayoría conocemos en dónde se encuentra el campo geotérmico de las Tres Vírgenes, está en Baja California Sur. Hay tres estructuras importantes en el área, una caldera, la caldera La Reforma, la caldera El Aguajito y el complejo volcánico de las Tres Vírgenes. Son las tres estructuras volcánicas que están allí identificadas. El área geotérmica está encerrada en este recuadro amarillo. Actualmente hay una central geotermoeléctrica ahí con 2 unidades, cada una de 5 megawatts, y se han perforado alrededor de 13 pozos. Esto en cuanto al área. Y para hacer un zoom un poco en la parte del área geotérmica, les presento este mapa para que tengan una idea de cómo están distribuidos los diferentes pozos. Están muy próximos, bueno, algunos del lado del complejo volcánico de las Tres Vírgenes y otros más próximos a la caldera del Aguajito. Con esto en consideración, bueno, un aspecto más, antes de describir el dominio de estudio,
quisiera mencionar que se identificaron una serie de estructuras de fallamiento que hay en dirección noroeste-sureste, que son de importancia para describir cómo se han depositado algunos sedimentos en el área. Como veremos en un momento, hay una diferenciación entre la parte que está más próxima a la costa y las que están hacia el suroeste, debido a fenómenos de subsidencia que han ocurrido en el área. En un momento más daré detalles sobre eso. Entonces, en esta línea de tiempo quisiera describir cuáles son los principales fenómenos geológicos que han ocurrido en esta área. En lo que se refiere a la tectónica, bueno, hay una transición de un régimen de subducción a un régimen extensivo, ¿no? Comenzó hace aproximadamente 29 millones de años. El emplazamiento de los centros volcánicos que identifiqué ahí en el área empieza a ocurrir hace aproximadamente 6.5 millones de años. Es el emplazamiento de la Reforma y del Aguajito. Se detecta el fin de la actividad volcánica en la caldera La Reforma hace aproximadamente 800.000 años. Con esto en mente, consideramos que la Reforma no tiene una aportación importante a lo que se refiere a las temperaturas, al calor en el área, y por eso ya no la vamos a considerar más en el modelo conceptual, y nos vamos a centrar en el Aguajito y en el complejo volcánico de las Tres Vírgenes, nada más. El último ciclo eruptivo en el Aguajito comienza hace aproximadamente 700.000 años, termina hace 500.000 años aproximadamente, y el emplazamiento del complejo volcánico de las Tres Vírgenes comienza hace aproximadamente 440.000 años. La última erupción que se ha fechado tiene aproximadamente 30.000 años de antigüedad. De manera que este va a ser nuestro dominio. Discutiendo con el doctor Verma cuáles son las fuentes de calor del sistema, consideramos que son todas aquellas que tengan menos de 1 millón de años de antigüedad, ¿no? En este caso, 700.000 años, consideramos que todavía podría tener un remanente térmico de importancia, y por eso se considera el modelo a partir de hace 700.000 años en adelante. De manera que estos son, en resumen, los eventos que voy a modelar en mi modelo numérico. Este fue el dominio temporal, ¿no? 700.000 años con esos eventos que describí. Y en lo que se refiere al dominio espacial, seleccionamos un área de 20 kilómetros por 30 kilómetros que cubre todo el complejo volcánico de las Tres Vírgenes y la caldera del Aguajito. Identificamos la traza de la falla que marca la división entre dos diferentes ambientes y columnas litológicas. Hacia arriba de esta falla, que está marcada en color rojo, hubo fenómenos de subsidencia, el mar invadió parte de la costa y hubo depositación importante en toda esa área. Hay un estrato de aproximadamente 100 metros de sedimentos que no se encuentra en la parte sur, digamos, ¿no? Eso es para describir un poco más adelante la parte de distribución de tipos de rocas en el modelo numérico. Se analizaron los afloramientos, se hizo un modelo de elevaciones, y a partir de esto se hizo una estimación de los volúmenes eruptivos. De los dos centros volcánicos, de las Tres Vírgenes y del Aguajito. A partir de estas estimaciones de volúmenes eruptivos, estimamos el volumen de las cámaras magmáticas, que vamos a modelar como si fueran esferas. De esta manera hay dos fuentes de calor. Esto, por supuesto, es una idealización, es una forma nada más de modelar esto. El propósito aquí es reproducir las temperaturas en el subsuelo de una manera que sea lo más cercana posible a la historia eruptiva del lugar. Por supuesto que hay diferentes maneras de modelarlo, ¿no? Y bueno, la imagen de la izquierda es, digamos, una condición inicial, sin fuentes de calor y, por supuesto, sin estructuras en la superficie.
El modelo del emplazamiento también es una idealización, lo hicimos un emplazamiento por capas que van ascendiendo en el tiempo hasta cubrir por completo el volumen de las cámaras. A partir de la geología de pozos describimos las diferentes columnas litológicas en el área. Y bueno, identificamos los tipos de roca para posteriormente asignar propiedades físicas. Ya que tenemos descrito el modelo conceptual, pasamos a la parte del modelo numérico. Es un modelo que hicimos por conducción. En ese sentido es sencillo. Tenemos aquí nuestra ecuación de difusión de calor por conducción en un dominio que va de 0 a 30.000 metros en X, de 0 a 30.000 en Y. Aquí en el modelo numérico decidimos poner 10 kilómetros más en el eje X, porque vamos a utilizar una condición de frontera de temperatura constante. Entonces, bueno, ya que teníamos el modelo conceptual listo, nos dimos cuenta que había que aumentar un poco la distancia entre las fronteras y la fuente de calor para evitar un enfriamiento acelerado. Entonces, por eso agregamos 5 kilómetros de cada lado en el eje X. Y bueno, como les comento, las condiciones de frontera son de temperatura constante y están dadas por un gradiente geotérmico de ese valor. En la superficie asumimos una temperatura de 25 grados, temperatura constante. Y bueno, este modelo, este problema matemático se discretizó con el método de volumen finito. Aquí están los parámetros de la discretización. En X y en Y son cuadrados de 250 metros y en el eje Z es más pequeño, de 50 metros, que es la dirección del flujo de calor. Por eso aplicamos una discretización más fina en el eje Z. La discretización temporal manejamos dos tiempos, primero a 1000 años y después a 100 años. Y bueno, pues este problema, una vez que se discretiza, genera una matriz heptadiagonal con aproximadamente 6.3 millones de grados de libertad, que se resolvió con un algoritmo Gauss-TDMA. El tiempo de simulación toma entre 12 y 19 horas. Bueno, hicimos una calibración considerando diferentes volúmenes que, como les dije, bueno, se aproximaron a partir de los volúmenes eruptivos y bueno, se consideraron varios casos, pero al final estos fueron como los que nos arrojaron mejores resultados. Aquí lo que estoy poniendo son dos profundidades diferentes, que son 3.000 y 3.500 metros por debajo del nivel del mar, de las fuentes de calor, y los volúmenes de las dos cámaras, de las dos fuentes de calor, del Aguajito y de las Tres Vírgenes, el volumen total. Perdón, una Ajá, pregunta. sí, sí. ¿Con qué datos contaba? Pues trabajamos con información publicada en revistas de la Comisión Federal de Electricidad, trabajos de la doctora Aida López. ¿Más o menos de qué periodo corresponde? ¿Como cuántos años? Ya tienen sus años, yo creo que es a principios de los 90 que se publicaron esos datos, fue con lo que trabajé. Pero supongo que va a haber más observaciones, ¿no? En época reciente. Sí, yo creo que se podrá refinar esto con más información, más estudios, seguramente. Bueno, pues de esta serie de modelos que probamos. Si te vas a referir a eso posteriormente, pero hay una pregunta. ¿Modelaron o sea, qué acuífero? ¿Hay acuífero ahí? Supongo Sí, que sí, ¿no? Supuesto que están empezando a explotarlo. sí, Pues no sí, bueno, sería posible. ajá, no, bueno, no consideramos el acuífero, aquí nos centramos en los volcanes, en el emplazamiento de las fuentes de calor. Si hay un acuífero, está en un yacimiento de rocas cristalinas. No lo tomamos en cuenta, Pero ese no lo simularon, ese no. no lo modelaron.
No, pero sí, tuvimos que incluirlo de manera un tanto artificial. Tuvimos que aumentar la conductividad térmica del área debajo donde está el yacimiento. En esa área la transferencia de calor es mucho más efectiva y si aumentamos la conductividad. Algunos estudios indican que ese aumento en la transferencia de calor puede ser de entre 3.5, un factor de 3.5 o hasta 8 o 10, dependiendo del régimen convectivo. Pero en este caso tuvimos que hacerlo por conducción. Ajá. La ecuación que mostraste. Sí, sí, sí. Em, y bueno, pues para ilustrar la simulación, quisiera mostrarles esta animación que hice, bueno, que hizo mi estudiante de servicio social en Paraview. Eh, Tomamos en cuenta el desarrollo de la frontera de las elevaciones. Hicimos ahí un recalentamiento debido a, bueno, tomando en cuenta que ha habido reinyección en el complejo volcánico de las Tres Vírgenes. Em, bueno, esa es la forma como se calienta el medio. Y bueno, aquí si pudiéramos poner una sonda para medir temperaturas en fondo de pozo en el presente y luego hacer una marcha del tiempo atrás, veríamos, según este modelo, unos perfiles, unas curvas de temperatura como estas. Aquí estoy graficando 5 pozos, la temperatura en el fondo de 5 pozos. Esas temperaturas de fondo de pozo están reportadas en la literatura y las utilizamos para validar nuestro modelo. De manera que, bueno, la validación se hace en el presente. Este es el tiempo de cómputo desde 0 hasta 700.000 años, que es, digamos, el presente, ¿no? Allá es el inicio de la simulación. Y bueno, vemos estas curvas. Creo que si incorporáramos, por ejemplo, paleofluidos o geotermometría de inclusiones fluidas, se podría hacer una validación en el tiempo también, ¿no? En la historia, ver si estas temperaturas, si el modelo me está arrojando temperaturas consistentes con la historia térmica del lugar. Bueno, la validación, como les comenté, se hizo comparando las temperaturas que se reportan en fondo de pozo. Están reportadas la temperatura de referencia y estas son las temperaturas simuladas en 4 diferentes modelos. Los 2 mejores son los que están en el centro. Podemos ver que están bastante cercanas. En lo general creo que es un buen resultado. Y, ajá. La, la calibración con qué datos lo realizas. O sea, aquí estamos hablando de qué periodo de años, porque es Esto es en el presente. La validación se hace con temperaturas que se midieron como condiciones estáticas o qué. como un momento en el tiempo, una condición estática, sí, en el tiempo. Esas temperaturas de referencia se reportaron justo, bueno, son temperaturas. Ok. Es apuntador. Ah, sí, 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 sí. Sí, estas temperaturas se midieron antes de que empezaran las operaciones en el campo. Se perforaron los pozos, se midieron las temperaturas, se hizo la corrección correspondiente y se reportaron estos valores para esos 5 pozos distintos, ¿no? El 1, 3, 5, 7 y 8. Entonces, es la temperatura que se midió en ese momento. Después iniciaron probablemente la producción en esos pozos y ahorita puede ser distinta. Se hacen condiciones estáticas. Ujú, sí, 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 sí. Sí. Y bueno, pues estas son las diferencias, ¿no?, que tenemos. En algunos son del orden bueno, de 10 grados, ¿no? Y bueno, si analizamos los perfiles de temperatura
en el pozo, ya no nada más en el fondo, sino todo el perfil de temperatura en el pozo, tenemos estos resultados en estos 4 pozos. Este es el pozo LB3, que da un buen resultado, me parece. Aquí bueno, la curva en color rojo es la simulada y las azules son las temperaturas que reportan a partir de mediciones. Aquí hay una zona convectiva que ya no se puede capturar por las condiciones de modelo. El pozo 1 tampoco. Este es muy bueno porque es un pozo conductivo en donde el ajuste es bastante bueno. ¿Cuál es la abscisa? O sea, Esta es la profundidad y temperatura. Ajá, entonces estos son los perfiles de temperatura que reporta Comisión Federal de Electricidad. ¿No? esto es para cada pozo. O sea, Sí. están mostrando aquí 4 pozos. Sí, son 4 pozos. No hay información de todos los pozos, son los que tenemos disponibles. Y bueno, pues en general en las zonas donde domina la conducción, la aproximación numérica es muy buena, como en estos casos. Aquí este pozo, el LB5, tiene ya algo de convección en esta zona y por eso este perfil se desprende, está alterado, ¿no? Si no hubiera convección, en teoría, seguiría esta tendencia en color rojo. Entonces, bueno, a partir de estos resultados consideramos que se generó un campo de temperaturas en el subsuelo que se acerca dentro de ciertos márgenes a lo que se encuentra en el campo. Por supuesto, se pueden incorporar más cosas, se puede meter un modelo convectivo más, bueno, un modelo convectivo real para capturar este tipo de efectos, por ejemplo. Pero bueno, ya en ese momento ya no daba tiempo de incorporar más aspectos al modelo. Además, la parte del modelo hidrogeológico implica una investigación por sí sola, ¿no? Bueno, aspectos a discusión, pues bueno, en este modelo se pueden incorporar muchos más estudios. Es un modelo, por supuesto, muy simplificado, pero que permite generar un campo de temperaturas que se acerca a lo que se ha medido en el campo. Puede servir para condición inicial, por ejemplo, en un modelo ya convectivo, como se pueden generar, no sé, algún archivo de entrada para un modelo comercial como TOF, cosas por de esta naturaleza. Entonces es un primer paso, es un primer acercamiento que sirve en esa etapa, ¿no? Sí, como... La parte muy importante que está pendiente y está para el futuro es desde luego la parte hidrogeotérmica. Sí, sí, El campo es un acuífero, claro. un acuífero caliente, pues, y esa dinámica Sí, importante. sí, Adelante. sí, efectivamente. Una siguiente etapa de trabajo sería incorporar el modelo hidrogeológico y ya implicaría también meter diferentes escalas de tiempo, ¿no? Aquí las escalas de tiempo que utilizamos son muy grandes en comparación a los procesos que ocurren en un yacimiento. Entonces, posiblemente convendría desacoplar los modelos y concentrarse nada más en la parte del yacimiento o buscar la manera de acoplarlos con escalas de tiempo variables o cosas por el estilo, ¿no? Pues con esto termino la primera parte, el primer modelo, y a continuación voy a describir el modelo de convección natural en 3 dimensiones. Este modelo es una variante de un problema clásico, problema de Horton, Rogers y Lapwood. Ellos analizaron el problema de convección en un estrato poroso y determinaron el número de Rayleigh crítico para que se genere convección. Como saben, el número de Rayleigh es la relación entre los efectos de flotación y los efectos difusivos. Ellos analizaron este problema hace ya varias décadas y esta es una variante. En este caso, lo que voy a considerar es que el medio poroso puede tener una inclinación y, bueno, está confinado, ¿no? ¿Esto es de tu tesis doctoral? Sí, este modelo lo presenté en la tesis doctoral. Y bueno, sí fue la parte central, digamos, de mi tesis. Y bueno, a las suposiciones que hacemos es que en este caso, para este problema,
vamos a suponer que es homogéneo, totalmente saturado de fluido, hay equilibrio térmico local, el flujo está gobernado por la ley de Darcy y para los efectos de flotación vamos a aplicar la aproximación de Boussinesq. Las ecuaciones de gobierno están aquí descritas. Tenemos la ley de Darcy con una fuente que toma en cuenta los efectos de flotación. Este vector E toma en cuenta las componentes de la gravedad que pueden actuar ya sea en Z si está horizontal la cavidad o en Z y en X si tiene una inclinación. Aquí tenemos la ecuación de transferencia de calor para un medio poroso saturado de fluido y bueno, aplicamos la condición de incompresibilidad, que podemos hacer esto dado que estamos aplicando la aproximación de Boussinesq. Este problema… ¿El flujo es monofásico? Sí, es monofásico. No es multifásico. Ajá, es un… Bifásico, que es lo que es importante en hidrotermia. Sí. Sí, bueno, en sistemas de alta entalpía se trabaja con flujos bifásicos, pero hay que decir que convección natural, flujo monofásico puede ocurrir en algunos sistemas geotérmicos de baja entalpía, en cuencas sedimentarias. Hace poco me pasaron un trabajo del cráter de Chicxulub en Yucatán, en donde observan, ¿no?, que hay convección natural por las condiciones del gradiente geotérmico. Condiciones más o menos en manantiales termales o cosa similar. Ajá. En campos para la generación de electricidad, ¿no? Sí. En este sentido, estos modelos se desprenden un poquito de este análisis o de este enfoque que tenía de estudiar los campos geotérmicos mexicanos, en donde normalmente hay altas temperaturas, hay flujo bifásico. Este es un modelo para un sistema, sí es monofásico. Hay que decir que sí ocurre en algunos sistemas geotérmicos, pero bueno, en ese sentido sí se desprende un poco, ¿no? A mí me interesaba abordar este tema porque tiene aspectos matemáticos y numéricos interesantes que, bueno, después te pueden permitir abordar otros problemas o incluso utilizar software comercial con mayor libertad, ¿no?, y con mayor conocimiento de qué hay detrás. Entonces, para continuar con la descripción del modelo, vamos a trabajarlo como un problema dimensional, ¿no?, de manera general, con estos grupos que tengo aquí, bueno, estas variables adimensionales que defino, y esto se traduce en este problema, momento otra vez, que bueno, está Darcy y bueno, los efectos de flotación, la ecuación de transferencia de calor, masa y bueno, defino un parámetro aquí que se llama el número de Nusselt. Muchos de ustedes están familiarizados con él, pero nos permite cuantificar la efectividad de la transferencia de calor. En este tipo de modelos fenomenológicos normalmente estamos interesados en ver bajo qué condiciones se transfiere más calor, qué tipo de régimen convectivo existe, cuántas celdas aparecen en el medio poroso. Esos son algunos aspectos de interés en este tipo de modelos. Entonces utilizamos el número de Nusselt para evaluar la efectividad de la transferencia de calor. Simplemente estamos integrando la temperatura, el gradiente de temperaturas en la tapa del sistema. No lo mencioné, pero las condiciones de frontera estamos calentando por debajo y enfriando por la tapa, y las paredes laterales son adiabáticas. ¿Okay? Bueno, este problema matemático que acabo de describir se puede resolver por dos métodos, que son ambos interesantes. El primero es variables primitivas, el segundo es vector potencial. Matemáticamente son distintos y el algoritmo de solución también es diferente. El método de variables primitivas parte de tomar la divergencia de la ecuación de momento, ¿no? La ley de Darcy, aquí está. Si tomamos la divergencia de esta ecuación, podemos escribir una ecuación de Poisson para la presión. Entonces, este problema de variables primitivas va a utilizar una ecuación para la presión. Y aparte, bueno, la ecuación de transferencia de calor. Y el método de vector potencial
parte de reescribir la velocidad como el rotacional de un vector que tiene esta propiedad. Esta aproximación lo que nos permite hacer es eliminar la presión y nos conduce a una ecuación vectorial, diferencial vectorial para este vector potencial. Aquí tenemos tres ecuaciones, aquí nada más es una, para la presión aquí son tres, las tres componentes del vector potencial. Bueno, las condiciones de frontera. En el caso de variables primitivas, el gradiente de presión debe satisfacer esta condición que le estoy tomando tal cual de la ecuación de momento, simplemente despejo de aquí el gradiente de presión, debe satisfacer esto, ¿no? El gradiente de presión puede tener un término fuente, ¿no? Que es la temperatura. Por su parte, las condiciones de frontera para el método de vector potencial son Neumann, de este tipo. Aquí ya no aparece ningún término fuente. Y por supuesto, las condiciones de frontera para la ecuación de transferencia de calor son compartidas. Calentamos por la base, enfriamos por la tapa y las paredes laterales son adiabáticas. En resumen, aquí tenemos los dos problemas matemáticos, ecuación de transferencia de calor, una ecuación de Poisson para la presión, y en este caso de vector potencial, la misma ecuación de transferencia y tres ecuaciones de Poisson para las componentes del vector potencial. En ambos casos la velocidad se va a calcular de manera explícita. Una vez que conozca la presión de esta ecuación, la sustituyo aquí, conociendo también ya el campo de temperaturas, se calcula la velocidad explícitamente, y también aquí, en el método de vector potencial, la velocidad, una vez que resuelva esto, puedo calcularla de esta definición. Aquí describo los algoritmos que empleé para resolver estos dos problemas diferentes. En el caso de variables primitivas, es un algoritmo no iterativo. Aquí hago un paréntesis, no lo mencioné, pero a mí lo que me interesa es encontrar el estado estacionario de estos problemas. Voy a hacer una simulación y detenerla cuando el problema ya no cambie, cuando el sistema esté estacionario. Entonces voy a hacer la simulación en el tiempo y voy a definir un criterio de paro para decidir cuándo se alcanzó el estado estacionario. Entonces, en ese sentido hay que resolver estas ecuaciones en diferentes pasos de tiempo hasta que ya no se aprecie ningún cambio en el sistema. El método de solución en variables primitivas solamente me demanda resolver las ecuaciones diferenciales de la temperatura y la presión una vez por cada paso de tiempo. En ese sentido es no iterativo. En cada paso de tiempo voy a resolver solamente dos ecuaciones, temperatura y presión. Y continúo al siguiente paso de tiempo hasta que alcance el estado estacionario. En cambio, el método de vector potencial, en cada paso de tiempo tengo que resolver varias veces las ecuaciones, la de temperatura y las componentes del vector potencial. Tengo que iterar en cada paso de tiempo, ¿no? Hasta que encuentre el estado estacionario. En este sentido, variables primitivas parece un algoritmo atractivo, nada más hay que resolver una vez las ecuaciones en cada paso de tiempo, mientras que en vector potencial son varias veces. Digamos que aparentemente, desde el punto de vista numérico, este es más eficiente, pero en realidad en los resultados, como veremos en un momento, no es así. El método de vector potencial da resultados más exactos. Aquí, bueno, para los que estén familiarizados con un volumen finito, muestro también una diferencia importante en estos dos modelos. El método de variables primitivas requiere una sola malla en la cual voy a calcular la presión y la temperatura en el centro del nodo, mientras que el método de vector potencial requiere una malla desfasada. La temperatura la voy a calcular en una malla que está aquí en color negro y las componentes del vector potencial en mallas distintas, ¿no? Que coinciden aquí con las aristas del cubo. Y bueno, una cosa más aquí, hay que
Utilizo un esquema implícito también para los que estén familiarizados con volumen finito. Voy a hacer un buen esquema implícito para la aproximación de la temperatura en el tiempo, diferencias centradas por el término advectivo. ¿Has usado, en esto lo has manejado con método de diferencias finitas? No, todo es volumen finito. Sí se ha resuelto por diferencias finitas, algunos autores. Por esas diferencias centradas. Sí, diferencias centradas también. El método de volumen finito pues también te da el mismo tipo de ecuación. Sí, sí, de ecuaciones, y muchas de las aproximaciones son equivalentes entre diferencias finitas y volumen finito, ¿no? En este caso utilicé una iteración de Gauss-Seidel para el sistema algebraico. Esto también me va a producir una matriz heptadiagonal. Utilizamos una iteración de Gauss-Seidel para resolver el problema. Analizamos diferentes casos, diferentes volúmenes, relaciones de aspecto, y esto me generó mallas de entre 100.000, de 100.000 a 500.000 o hasta 4.6 millones de elementos de malla. Con estas ilustraciones quiero mostrar aspectos básicos de este problema. Inicialmente la cavidad está a temperatura constante y se empieza a calentar por la base. Inicialmente el transporte de calor es conductivo. Aquí se ven todas las isotermas son paralelas hasta que los gradientes de temperatura son suficientemente fuertes para iniciar la convección. Son aspectos básicos para los que no están familiarizados con el problema. Y como comenté, vamos a evaluar el flujo de calor en la tapa midiendo o calculando, mejor dicho, el gradiente de temperaturas aquí en toda esta superficie. La validación del modelo se hizo comparando el número de Nusselt con resultados reportados. Esta primera parte, la simulación se hizo para un número de Rayleigh por arriba del crítico. El crítico es de 39.48. Por arriba de ese número de Rayleigh debería haber convección. Entonces aquí probamos 40 y 41 y vemos si hay o no, si los modelos son sensibles a este Rayleigh crítico, si realmente se activa la convección. Podemos ver que, en general tienen el mismo comportamiento los dos métodos de solución. En este caso se quedan conductivos los dos. Cuando esto es 1, quiere decir que no hubo convección. Eso creo que se aprecia por las condiciones de frontera. La diferencia de temperaturas entre la base y la tapa es de 1. Entonces, si no hay convección, esto es conductivo y se queda en 1. Si está por arriba de 1, quiere decir que ya ocurrió la convección, ¿no? Como podemos ver aquí, ocurrió a partir de 41. El crítico es de 39.48. Y de esta manera evaluamos, ¿no?, la sensibilidad de los modelos al Rayleigh crítico. Posteriormente hicimos algunas simulaciones a Rayleighs un poco mayores y comparamos los resultados de ambos modelos. Los resultados son los mismos en el número de Nusselt. En esta figura, lo que estoy graficando es el número de Nusselt en función del tiempo. En un comienzo de la simulación, pues el número de Nusselt va a tender a 1 cuando es conductivo, y a partir de un cierto momento comienza la convección hasta que tiende al estado estacionario. Podemos ver que el método de vector potencial, estoy graficando aquí para dos tamaños de malla, es insensible al cambio en el tamaño de la malla. Prácticamente es el mismo resultado, mientras que variables primitivas sí es más sensible al cambio en el tamaño de la malla, además de que acelera, está un poco transitando el estado estacionario mucho más rápido que vector potencial. Esta situación, por supuesto, nos genera un poco de desconfianza en lo que se refiere al método de variables primitivas, que sea tan sensible al tamaño de la malla. Aparte de esta característica, tuvo otros rasgos que, digamos, nos hablan mucho acerca de su exactitud, y es que puede generar oscilaciones también en el número de Nusselt.
En el número de Nusselt, el número de Nusselt debería tender a un valor constante en el estado estacionario y variables primitivas empieza a oscilar en una forma sinusoidal que pues no se observa en vector potencial. Por esto decidimos utilizar el método de vector potencial para el resto de las simulaciones. En esta figura, bueno, aquí estoy mostrando cómo diseñamos el experimento numérico. Es un espacio de parámetros que estoy mostrando en esta pequeña tabla. Voy a considerar tres diferentes relaciones de aspecto, de 3, como es este caso, ¿no? El ancho es 3 veces la altura, de 5 y hasta de 10. Y consideramos 5 números de Rayleigh desde 50 a 100, que son moderados, valores moderados, y ángulos de 0 hasta 90 en pasos de 10. Estos son algunos resultados para la relación de aspecto de 3, cuando el ángulo es 0. Esto está horizontal. Este es un sistema convectivo que por supuesto no se puede ver en 2 dimensiones. En un modelo 2D no se puede generar un sistema como este, que es un rollo longitudinal, ni tampoco como este, en donde interactúan una celda que es transversal con otra que es longitudinal. Cuando el número de Rayleigh se aumenta hasta, en este caso es 60, vamos a 62, 63, se genera un régimen convectivo multicelular como este, que sí se ha reportado en modelos bidimensionales, y bueno, coincide, ¿no? En el caso de 3D tenemos 3 celdas también. Eso es lo que se refiere a los modos convectivos, ¿no? Para un número de Rayleigh mayor de 100, también vemos sistemas convectivos que no se pueden ver en modelos bidimensionales, como este, en el que interactúan 2 celdas transversales con una longitudinal en el centro. Este es el caso en que la relación de aspecto es de 10. Nuevamente aquí es un modelo fenomenológico, ¿no? Se pueden cambiar los parámetros y analizar diferentes aspectos, pero en este caso, bueno, es solo para ilustrar algunos de los análisis que se pueden hacer. En este caso estamos yendo desde un ángulo de 1 a un Rayleigh constante hasta un ángulo de 30. Nuevamente podemos apreciar modos convectivos, configuraciones que no se aprecian en modelos bidimensionales, y cuando aumentamos el ángulo hasta 30, pues esto tiende a un sistema monocelular de esta forma, que sí se ha reportado en modelos 2D, por supuesto. Y bueno, también podemos analizar qué tan eficientes son estos modelos para la transferencia de calor, lo cual reporto en estas figuras. Aquí estoy graficando el número de Nusselt, ¿no? La efectividad para transportar calor con respecto al ángulo de inclinación para diferentes números de Rayleigh. En el caso de la relación de aspecto 3, bueno, hay un máximo cerca de 10 que corresponde al modelo multicelular, al régimen convectivo multicelular, que genera mayores valores de transferencia de calor debido a que hay más plumas de ascenso y descenso de fluido. Conforme aumentamos el ángulo, el sistema está transitando a un régimen monocelular, en donde pues la transferencia de calor ya no va a ser tan efectiva. Y eso, por supuesto, es más notable cuando aumentamos la relación de aspecto. Como en este caso estoy graficando 10, lo mismo. Los sistemas que transfieren más calor por convección pues son para ángulos moderados, ¿no? Cuando aumentamos hay un drástico descenso debido a que estamos perdiendo todas esas plumas de ascenso y descenso. Y bueno, ya casi concluyo en esta parte. Lo que hice fue introducir capas para variar la permeabilidad de estos 3 estratos. En este modelo también la temperatura es de 1 en la base, es de 0 en la tapa, las paredes laterales son adiabáticas, los estratos, las capas externas comparten la misma permeabilidad y conductividad térmica, y la capa interna puede variar sus propiedades. La validación se hizo comparando nuestros resultados, en este caso para estos valores de parámetros. Aquí la permeabilidad de esta capa intermedia es 100 veces menor a las capas externas, y estos resultados ya están reportados, pudimos compararlos para validar nuestro modelo.
diseñamos este experimento numérico, dejamos un número de Rayleigh constante de 300 y variamos la relación de permeabilidades de la capa interna con respecto a las capas externas y el espesor de la capa interna. Consideramos tres espesores de 0.1, 0.15 y 0.2. Y podemos analizar aquí el número de Nusselt en función de la relación de permeabilidades. En este caso es 1, pues la permeabilidad es la misma en las tres capas, pero conforme empezamos a reducir la permeabilidad de la capa interna, por supuesto, esto va a descender de esta manera. Son tres capas. Sí, son tres capas y bueno, aquí son tres espesores los que estoy comparando. En principio el espesor más grande debería impedir más el transporte de calor, pero no hay excepciones, ¿no? O sea, ese comportamiento se puede ver hasta aquí, hasta esta parte, el espesor más grande genera un Nusselt menor, ¿no? Pero puede haber aquí unos puntos de cruce debido a que, bueno, hay modos convectivos que pueden ocurrir con espesores grandes de la capa interna, pero que favorecen la transferencia de calor. Estas son cuestiones que, bueno, se pueden ver con este tipo de modelos, ¿no? Que a veces salen un poco de la intuición. Aquí, bueno, estoy mostrando secciones nada más de cómo se ven los diferentes modos convectivos. Podemos ver convección en todo el medio poroso, o podemos ver, por ejemplo, que el sistema está tendiendo a un confinamiento de las celdas convectivas arriba y abajo, ¿no? Sí. En este caso, bueno, aquí tengo el espesor más grande, es 0.1, 0.15 y 0.2. Y Esas las convectivas son estacionarias. sí, son de estado estacionario. En este caso, la relación de permeabilidades es muy grande, es de 100, ¿ves? 0.01, y por lo tanto aquí ya la convección desaparece, ¿no? Aquí, bueno, se empieza a debilitar la convección, aquí ya no ocurre por ese contraste tan fuerte de permeabilidades y porque el espesor ya es suficientemente grande para impedir que ocurra la convección. Cuando es de 0.1 todavía se puede apreciar convección en los tres, por supuesto en los tres casos. Podemos variar también la conductividad térmica de la capa interna y ver qué ocurre, ¿no? Ese es otro tipo de experimento que podemos hacer. En este caso, consideramos dos relaciones de permeabilidad, 0.9 y 0.5, que son relaciones moderadas. Las relaciones de conductividad térmica van desde 0.2 hasta 2, ¿no? Las tengo aquí. 1 es cuando la conductividad térmica es la misma en las tres capas. Y bueno, aquí nuevamente tenemos el número de Nusselt en función de la relación de conductividades térmicas. Y bueno, aquí pues es un tanto intuitivo también, conforme aumenta la conductividad térmica de la capa interna, pues el sistema tiende a ser más conductivo y el número de Nusselt se reduce, ¿no? Y bueno, si reducimos la conductividad térmica, también puede haber una reducción. Primero hay un ligero incremento, este es un efecto un tanto inesperado, ¿no? Se reduce la conductividad térmica, pero esto favorece la convección hasta cierto punto, ¿no? Y luego empieza ya a descender. Algunos de los modos convectivos que se pueden observar en este caso particular de conductividades térmicas no son de esta forma. Y concluyo con una visualización más. Este fue el modelo que hicimos con de mayores dimensiones, que tiene 3 por 3, con una altura de 1. En este caso consideramos un contraste de permeabilidades de 10, ¿no? La capa interna es 10 veces menos permeable que las capas externas y hay un confinamiento parcial, ¿no?, de la convección en las capas externas, ¿no? Prácticamente todo el flujo está en la base y en la tapa. Y en la capa interna ahí está estática. Hay velocidades de flujo, pero son muy bajas. Sí se alcanza a ver un poquito de convección, pero es muy débil. Es muy débil la convección aquí.
prácticamente todo está concentrado en las capas externas. Esta simulación, por cierto, no alcanzó el estado estacionario porque tomó mucho tiempo y tuvimos que pararla, ¿no? Una semana y bueno, ya. La imagen muestra un tiempo. O sea, no hay estado estacionario. Aquí no alcanzó el estado estacionario el problema, porque bueno, pues sí. Simplemente el tiempo en que le pararon. Sí, sí. Solo para ilustrar, digamos, cómo ocurre la convección en este tipo de sistemas. Y pues esto sería aspectos para discusión, pues nuevamente estos modelos son fenomenológicos para estudiar aspectos fundamentales, se pueden adaptar a situaciones de estudio de campo, ¿no? Metiendo más parámetros, diseñando experimentos numéricos de acuerdo a lo que necesitemos, por supuesto. Se analizaron los dos métodos de solución. Si ustedes quieren ver más detalles de estos métodos, ahí les dejaré unas referencias. Y bueno, en lo que quisiera señalar que es importante, en la parte de variaciones de permeabilidad y de conductividad térmica, estas variables, estas propiedades se variaron de manera independiente, pero también se podrían acoplar modelos que relacionen la permeabilidad con la conductividad térmica, ¿no? En este caso hay muchos modelos porque esas propiedades tienen, no están relacionadas de la misma manera en todos los medios porosos, por supuesto, ¿no? La conductividad térmica tiene que ver con las propiedades químicas del material, los minerales que tiene, mientras que la permeabilidad está dada por fenómenos físicos normalmente externos. Entonces no hay un solo modelo, pero se podría incorporar a esto algún modelo de interés para analizar, ¿no? De manera acoplada los cambios de permeabilidad y de conductividad térmica. Bueno, yo termino con estos agradecimientos y con estas referencias. Muchas gracias por venir a compartir esta obra con nosotros.